Ya está por ahí. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, qué gusto. Temoris, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, ¿qué tal? Julio, estoy en TV UNAM, vine aquí a grabar un programa y me hicieron el favor de prestarme una compu y su señal de internet. Ah, pues excelente, saludos por allá. Y Paga la renta, Temoris, la UNAM está en crisis. Bien, pues hoy no pudo estar con nosotros Arturo Rodríguez porque sigue embalado en sus proyectos periodísticos y en múltiples cosas. No ha podido estar con nosotros, pero bueno, vamos a avanzar con muchos temas que están por ahí. Y miren, acabo de platicar con Carolina Rocha respecto a este tema que ni siquiera me ha asomado bien, pero parece que hubo ahí un reto a golpes contra Fernández Noroña. Tengo el video, si me permiten lo pongo y lo platicamos. Por favor, Andrés. Si usted hace algún tipo de comentario, lo pueden denunciar o llamar violencia política de género, pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar. Si no quiere hacer aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste. Como usted guste, como usted guste. El que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da, la verdad, me da pena, y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si trae la sangre muy caliente, adelante, chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad, se vale. Al cabo es que estamos del vuelo, hermano. No hay problema. Ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones. Si no las puedes sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes y con careta para que no quede rajón ni nada, no pasa. ¿Cómo ven ustedes, Arnoldo? Bueno, pues qué niveles, ¿no? Digo, como si no hubiera temas en el país para entrar a discutir en las cámaras, y como si no estuviéramos viviendo una epidemia de violencia en todos los sentidos, y no es únicamente en México, es mundial, ¿no? Como para que los diputados que van ahí a dialogar, a hablar, a representar gente y a tomar acuerdos, lleguen a estos niveles. No sé qué habrá dicho Noroña, digo, para ser equilibrados y poder analizar. Desde luego también esta actitud de machos alfa, de cuidando a una dama y salir a los golpes, patético. Julio, no sé si amerite que gastemos demasiado tiempo en eso, como están las cosas. Sí, pues Arnoldo, nada más es una de las expresiones que se dan precisamente en todo esto. Platicando con Carolina Rocha, ella decía, pues Lili Telles tiene el carácter, el verbo y la capacidad para defenderse ella solita de quien sea, porque hubo un momento, según lo que he estado leyendo, muy a la carrera, porque esto no lo tenía considerado, en el cual parece que Lili Telles dijo lo de Changoleón referente a Noroña, y Noroña contestó con algún tipo de respuesta en la cual habló del clasismo, la discriminación, algunas cosas así, y luego salió macho alfa, priista Mario Zamora de Sinaloa a responder por la dama ofendida. Temoris, ¿qué opinas? Pues qué vergüenza, ¿no? O sea, sí está, pero para tirarse al piso ese señor, o sea, ¿en qué siglo vive? ¿De qué agujero salió? ¿De qué caverna está así? O sea, él cree que tiene que proteger a las mujeres y seguro es de los que piensa que para demostrar el amor hay que agarrarlas del cabello, darles un mazazo en la cabeza y llevártelas a la cueva. O sea, es vergonzoso. Pero es también al nivel, ¿no? O sea, digo, Noroña se enfrenta con ellos así, Lili Telles asumiendo el papel de mujer defendida, ¿no? Por un machito de quinta, peludo y simiesco. O sea, es una pena. Pero uno se pregunta, ¿qué entienden estas personas, los tres, por la dignidad de la tribuna parlamentaria, por la dignidad del legislador, de la legisladora? O sea, ¿qué entienden de la responsabilidad que tienen
como representantes de muchas mexicanas y de muchos mexicanos, como gente que tiene la tarea de discutir los grandes problemas del país. O sea, se creen que están en la secundaria de plomo, y perdón por los estudiantes de secu, pero sí, no entienden nada. O sea, qué pena, y especialmente este señor, pues no puede decir, este señor Gastelum, el diputado del PRI de Sinaloa, no puede decir que es un exabrupto. O sea, se explaya dándole vueltas a la provocación, y Noroña accediendo. O sea, qué pena. Yo Pues sí creo que deberíamos hablar de cosas más edificantes. sí, Temoris, gracias. Oye, Arnoldo Cuellar. AMLO empeñado en que ya no llamemos el Triángulo Dorado, sino la gente buena y trabajadora. Creo que este muchacho no abona mucho en ese sentido. No entra ahí, podría entrar más bien en algún retén legislativo, podría entrarle ahí. Arnoldo, pues hay otro tema que está presente cada semana, que es la emisión de Laida Sansores como gobernadora de Campeche, que cada semana está sacando grabaciones relacionadas con Alejandro Moreno Alito, el presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinas, Arnoldo, de esa periodicidad y de esa exhibición, pues diría yo, de las miserias ideológicas, discursivas, retóricas del propio Alito, pero en general de todo el episodio? ¿Qué te parece? ¿Está también dentro de este esquema de cosas que pueden prescindirse o que deberían que son menores, o crees que tiene trascendencia, Arnoldo? No, bueno, creo que está bien que la política nacional se haya tabasqueñizado, pero sí me parece que hay ahí serios problemas en la estrategia de Laida Sansores. A mí me gustaría mucho verla acercándose a un juzgado, llegando los audios, ¿no? Sí. Y aportando pruebas, que seguramente tiene muchísimas más, porque ella llegó a un gobierno donde deben quedar todavía huellas de lo que ocurrió con este manejo que denotan los audios. Digo, Alito es indefendible, pero Alito ha sido indefendible siempre. Le han llamado porro, los propios priistas se quejan de él, todos los que lo conocen, que compartieron sus años en el Frente Juvenil, hablan de esta forma de hacer política bastante poco civilizada y edificante de ninguna manera, ¿no? Golpeadora, etcétera. En el propio PRI se ha venido quedando solo, hay grupos políticos que están al margen de lo que está ocurriendo ahí, la toma de decisiones, las alianzas, el subordinarse al plan de Claudio X González, el ir de cabuz del PAN, y que están esperando el momento preciso para brincar encima y tratar de recuperar esos despojos que de algo le servirán a otros, que saben también qué hacer con ellos, ¿no? No sé, tipo Gamboa, tipo Beltrones, tipo el otro Moreira, etcétera. Incluso creo que el propio Moreira, que es su aliado, también debe estar ya vacunándose sobre estos temas. Entonces, no necesitaba Laida Sansores venir a decirnos quién es Alito. Se sabe quién es Alito. Se está exhibiendo a nivel nacional, y incluso algunos que temíamos que por las alianzas con Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de negociar los votos en el Congreso la librara, aquellos escándalos que publicó el propio Reforma, ¿no? De la casa que se mandó a hacer en Campeche, quedaran sepultados, ¿no? Por esa complicidad. Ahora no negoció, se los echó encima a los de Morena. Laida está aprovechando eso para arreglar el pleito local, pero me parece que será sin consecuencias y todo se reduce a la campaña de desprestigio de alguien sumamente desprestigiado. Creo que incluso en este exceso puede llegar a vacunarlo. Yo ya no sé si tiene audios que impliquen cosas todavía más bajas, peores, personales, pornográficas, etcétera, pero no me gustaría que me encerraran en un cuarto con esas 60 horas de grabación, ¿no? A escucharlas totalmente. Creo que sí nos estamos regodeando en un tema que además abona mucho al asunto de quiénes espían, quiénes están expuestos a ser espiados, este mercado de grabaciones, esta ilegalidad en general, que no por perjudicar a un sujeto como Alito deja de ser un delito y que también expone a otros, ¿no? Entonces, no veo que esa forma de tratar de ajustar cuentas políticas vaya a contribuir mucho
al brinco que queremos dar a una pluralidad, a una modernidad, a un camino hacia dirimir nuestras diferencias políticas, que son muchas en este país, de una mejor manera, ¿no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Déjenme nada más así como Arnoldo guanajuatiza estas pláticas, así yo voy a hacer una sección de desmonetizaciones. En primer lugar, que ya nos desmonetizaron este programa, no sabemos ¿Otra por qué, vez? hace 3 minutos, algo que debe haber dicho Arnoldo Cuellar, seguramente, Arnoldo. o la falta de, ¿qué, Arnoldo? Dijimos Alito Moreno. Ah, Ya. eso sí es, Sí, eso sí es apología de la violencia. Sí. Bueno, pues eso sucedió y luego miren lo que son las cosas porque de verdad que ya no sabemos ni por dónde ni de qué se trata. Hace 19 minutos nos llegó un recado de YouTube donde dice: hola Julio Astillero, un propietario de los derechos de autor reclama el material de tu video. Tu video está disponible, pero el propietario de los derechos de autor decidió monetizarlo o recibir estadísticas de él. Es decir, hay alguien que dice que es el dueño de ese material y que la difusión de nuestro programa va a ser monetizado para él. Y el punto del reclamo es que usamos el video donde Nacho Mastretta interpreta la marcha partisana Bella Ciao, que hace 10 meses que no lo utilizamos precisamente para evitar este tipo de problemas, porque luego sucede, acabamos de ver el video, por ejemplo, de Fernández Noroña, que es de alguien que lo puso ahí porque lo grabó, pero luego hay quienes se dedican a apropiarse de ese material y dicen es mío y lo registran formalmente, y todos los que usamos ese material porque era libre en su momento, nos castigan y dicen no, es que el dueño es fulano de tal. Oye, pero si estaba en tal lugar hacía no, este señor lo registró como suyo y todos los monetizaciones y vistas y estadísticas son para él. Entonces aquí Bella Ciao, que no es propiedad de nadie, que es un canto histórico, un canto popular y social, pues nosotros tenemos el permiso por escrito de Nacho Mastretta, que es un autor y músico español, que con mucho gusto nos dijo, úsenlo, aquí está mi autorización. Pero luego sucede que hay quien dice, Bella Ciao es propiedad mía y todos los que la toquen me pagan a mí. Pero aquí tenemos meses que ni siquiera utilizamos esa canción, esa pieza musical. Bueno, Temoris, luego de este desahogo, disculpa usted que me haya puesto aquí, me haya tirado al suelo y me haya puesto aquí de Rosa de Guadalupe desmonetizada. Pero bueno, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema que estábamos platicando con Arnoldo Cuellar? Oye, no, pero, o sea, primero compartir mi indignación, porque a mí me dijeron que ya todos los videos de Santa Claus y de Jaime Maussan fueron registrados por Arnoldo Cuellar. Ya, ya no los puedes. Pero bueno, ya más soy como viene de rojito, ahorita que tengo por primera vez un pantallón que me pesan aquí en TV UNAM, lo estoy viendo muy de cerca. Rosa mexicano. Y sí se parece, ¿sí? Que veo que Carolina Rocha también estaba. Sí, oye, pero es la versión, o sea, Santa Claus a la mexicana es con rosa mexicano. A ver. Pero falta el gorrito. Es el nuevo, así es. Oye, bueno, me acordé de una vez, o sea, esta señora Alito, que sí tiene estos comportamientos como, pues también, como el trío de cavernarios que acabamos de ver en la Cámara de Diputados, tiene esos comportamientos del siglo XIX, ¿no? Cuando, hace unos poquitos años, cuando él era gobernador todavía en Campeche, me invitaron a un festival de cine allá, y acudieron varios directores y productores y actores así de lo más, de lo mejor que tiene el cine mexicano. Y al final, en el evento de clausura, participó el secretario de Cultura de Alito en Campeche, que nos tiró un rollo diciendo, o sea, totalmente, sí, antediluviano, diciendo que ese evento se había realizado porque y solo porque Alito lo había querido y terminó cerrando, y cerró diciendo, y que se sepa, en Campeche no se mueve ni una hoja si el gobernador Alejandro Moreno no lo quiere. O sea, ese es el señor, ¿no? Un tipo autoritario, de esos cuyas dificultades pues, infantiles, ¿no? Para desarrollar la personalidad se expresan en ese tipo de despliegues de soberbia, de arrogancia.
Y qué pena. Pero yo sí, como decía Arnaldo, lo que me preocupa, Arnoldo, lo que me preocupa es el tema de la difusión del espionaje y de que hay cosas que no están resueltas. Cualquier particular en México que tenga algunos cientos de miles de dólares extra puede contratar servicios de espías. Hay muchos espías. Hay espías que tú puedes contratar, pero también hay otros que andan nada más viendo a ver qué oportunidad cazan, ¿no? Que andan por ahí, espían a alguien, descubren algo interesante, entonces buscan quién se lo puede comprar. O sea, son como freelancers del espionaje. Y en parte, y sobre todo aquellos espionajes más sofisticados, yo creo que es muy probable, o sea, habría que demostrarlo, pero es muy probable que tengan que ver con todo ese mercaderío que se hizo durante el régimen de Peña Nieto, o sea, que estuvieron comprando no solamente Pegasus de NSO Group, sino también software y equipos y sistemas de Hacking Team y de otros que fueron comprados por distintas entidades del gobierno mexicano, estas de nivel federal, pero también estatal. Y hasta de menor nivel, hasta municipal, como se desprende de las listas de clientes que le hackearon a Hacking Team. Esas empresas se justifican diciendo que solamente venden sus sistemas a entidades estatales, a entidades gubernamentales, supuestamente como para dar algún tipo de certidumbre de que no se van a privados o al crimen organizado o eso. Pero finalmente el crimen organizado y el gobierno de México pues siempre han sido lo mismo. Y una vez que el sistema de protección civil del Estado de México, que sabemos que son los Tlatelolcos, puede comprarle algo a Hacking Team o a otros, esos sistemas, ¿en dónde quedan? Tendría que haber una ley que asegure, que obligue a las entidades que compren ese tipo de sistemas a rendir plena cuenta de qué es lo que están haciendo con ellos y sobre todo de qué es lo que, de dónde acaban esos sistemas una vez que cambia el gobierno, porque no hay ningún control sobre ello. El gobierno todavía no termina de explicar qué demonios pasó con Pegasus. La Fiscalía General de la República no ha terminado de explicarlo. Y yo he escuchado a funcionarios públicos que en privado dicen esos sistemas todavía funcionan. Ahora, una cosa que es grave, que el gobierno los esté empleando, no contra el crimen organizado, sino contra privados, pues es todavía más grave que estén en manos de actores privados que lo utilizan, sí, para el crimen organizado, para venganzas políticas, para hacer este tipo de grescas como la que está haciendo Laida Sansores contra Alito. Evidentemente no defiendo a Alito, pero así como se lo están haciendo a Alito, nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros, o tal vez nos lo están haciendo. Entonces, yo no veo gente preocupada en el gobierno, en el poder legislativo, entre funcionarios, por saber qué es lo que está pasando con todo este software, a pesar de que los legisladores y los funcionarios públicos son los que deberían saber que también ellos, así como Alito, los están checando y tarde o temprano esta información va a salir a la luz. Gracias, Temoris. Arnoldo, ha llegado el momento de sacar la bola de cristal, ponerse un turbante y comenzar a hacer acto de magia política. Gorrita de Santa Claus al menos. La gorrita de Santa Claus, Arnoldo, se mete autogol. Arnoldo, bueno, Arnoldo, ¿cómo ves la ruta hacia las elecciones de este domingo? ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te alienta de lo que está en camino, Arnoldo? Pues mira, bueno, ustedes lo hablaban hace un momento con Carolina Rocha, yo coincido, 4 estados Morena, uno dudoso, aparentemente, Durango, y el PAN dominando en Aguascalientes, en este ombligo de derecha del centro del país, conservador, que forman Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el que ya se ha escapado un poco Jalisco. Pero algo sí me preocupa, veo que las cifras de abstencionismo van a ser altas. Y si ni siquiera en un clima como el que estamos viviendo, de alto debate, alta discusión, polarización, como se insiste constantemente en llamarla, que creo que la palabra polarización esconde demasiadas cosas para usarla así nada más, ¿no? Porque como se ha dicho muchas veces, bueno, si a la polarización le llamamos polarización al hecho de que mucha gente se esté dando cuenta
de que tiene una posición política que nunca había, que se la da su propia situación vital, el salario que gana, la falta de oportunidades, etcétera, pues habría que más bien verla positivamente que una pasividad producto de pues, la inconsciencia o el desánimo, o la desesperanza, ¿no? Pero en fin, con todo este debate propiciado por un aparato de comunicación que aquí hemos dicho muchas veces muy bien manejado por el presidente de la República, luego en el chat algunos nos felicitan por decir eso y otros nos critican porque el tema es que es bien manejado para sus fines, no bien manejado para una gobernabilidad democrática. Pero no obstante, parece ser que el abstencionismo va a ser alto. Entonces, ¿qué está pasando en esos estados? Incluso Aguascalientes con una alta ventaja, la candidata va a salir con una representación mínima con respecto a la cantidad de ciudadanos en posibilidad de votar, ¿no? ¿Qué otra cosa veo? No estamos discutiendo en absoluto formas de gobernar, nuevos estilos, planteamientos diferentes. Los candidatos que llegarán por Morena son muchas veces cuadros que vienen de otros, de un historial político, bueno, Américo Villarreal, en Tamaulipas, por ejemplo, que no van a aportar ninguna novedad, como no han estado aportando los gobernadores de los estados que ya gobiernan, Veracruz, por ejemplo, o Zacatecas con David Monreal, ¿no? Entonces, es este ajedrez donde, bueno, Morena gana 4 estados que seguramente le aportarán muchísimo para la campaña presidencial del 24, en control de aparatos públicos, etcétera, de movilización y todo, pero nada de esto tiene la novedad que en 2018 se sentía en el ambiente, ¿no? De un cambio, no sabíamos bien hacia dónde, pero sí de superar viejas formas, de oxigenar la vida pública mexicana, cosa que no veo que esté ocurriendo lamentablemente, ¿no? Y que será un pendiente para volverlo a debatir de nuevo en el 24. Y en los estados definitivamente esto no está a debate de ninguna manera, son pleitos de pandillas regionales, como este que ahora, después de la elección, queda todavía viva en Campeche, ¿no? Entonces, no sé si quieras que entremos a más detalle, estado por estado, de los personajes, pero Está es bien, una si primera quieres. visión global, ¿no? Claro. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, la visión global con bola de cristal, con destino al próximo domingo. ¿Cómo ves lo que viene electoralmente en 6 estados, Temoris? Pues el PRI pierde, pero gana, ¿no? Sí. Pues, o sea, por ejemplo, estaba viendo la encuesta que publicó Reforma hoy sobre Durango, ¿no? El candidato de la oposición parece que está superando al candidato, a la candidata de Morena. Pero los dos son del PRI. O sea, sí. El candidato que va ganando y la candidata de Morena hicieron mancuerna en la dirigencia del PRI de Durango, él como presidente y ella como secretaria general. Y no han cambiado. O sea, es una mentira. O sea, nos quieren tomar. O sea, ahí es el PRI ganándole al PRI. Américo Villarreal en Tamaulipas. Luego en Quintana Roo, Mara Lezama, que es de la banda de las cuatachas del Niño Verde. O sea, es una prolongación de esos poderes, ¿no? Tal vez solo en Oaxaca, Salomón Jara es de una izquierda más real, pero esa sensación que menciona Arnoldo de que no hay cambio, pues es que no lo hay. O sea, están poniendo, o sea, si uno quiere en ese país hacer carrera política, tiene que haber militado en el PRI o en el PAN o en el Verde y después postularse por Morena, buscar la postulación por Morena. Yo sé que muchas personas en nuestra audiencia van a estar molestas, pero díganme entonces, ¿qué creen ustedes que debe haber sentido en la militancia que construyó Morena en la década pasada, en los años duros, cuando los reprimían, cuando los perseguían, cuando los hostigaban, cuando no había puestos políticos de los cuales beneficiarse, y que de pronto cuando ya hay puestos, cuando ya hay a dónde entrarle, pues estas candidaturas las ocupan los que acaban de dar el salto del PRI o del Verde o del PAN a Morena. A mí me parece decepcionante y pues vamos a ver, o sea, digamos, cada vez se están pareciendo más a aquello que vinieron a reemplazar. Gracias, Temoris.
Arnoldo, ¿qué opinas? Aunque pues, no nos detengamos mucho en esto, pero ¿qué opinas de lo que dice Temoris de que el PRI gana perdiendo? Y yo digo, pues en Hidalgo, Julio, el candidato Menchaca, a Menchaca. Menchaca, Julio Menchaca, pues es continuidad priista, un hombre que lleva décadas de priista, que cambia por circunstancias y ahora está cobijado por Morena, pero es una corriente más dentro del priismo, con el apoyo por omisión del gobernador Omar Fayad, que está ahí agazapado, dejando que pierda el PRI, que gane Morena, y a él que lo dejen sin investigar sus cuentas y sus problemas que haya tenido como gobernador y eventualmente tener algún cargo diplomático. En Quintana Roo, pues es el Partido Verde y es un prismo tradicional que está también detrás de Mara Lezama. En Durango, efectivamente, es un pleito entre dos grupos políticos en los que convergen exgobernadores e intereses oscurones relacionados con el poder político de esos grupos allí en la entidad. Tamaulipas, pues Américo Villarreal es un hombre de raigambre priista que aglutina a los priistas, el nombre de su padre es un imán para el priismo y no sé cuáles otros me falten ahorita, pero en general, pues yo veo también que no hay realmente la regeneración nacional y el cambio profundo y los líderes sociales que potencien un cambio, no los veo, sino políticos tradicionales haciendo lo mismo. Tú ya dijiste algo sobre esto, pero me gustaría si tienes algo más que agregar, Arnoldo. Mira, no me espantaría. Creo que todas las transiciones son así. Hay que recordar desde aquel viejo libro del elogio de la traición, ¿no? Que se hizo famoso a fines del siglo pasado, que hay que pactar con los regímenes, un poco en la caída de los muros, etcétera, con los regímenes que ostentan el poder, pero que están en una decadencia inevitable para las transiciones. Lo que no veo es gobierno en esa situación, o sea, sino más bien que prevalecen complicidades, estas que tú acabas de mencionar, de perdonar ciertos pecados, que creo que de origen, ahí empieza el tema, cuando el presidente López Obrador decide perdonarle a Peña Nieto todas sus atrocidades presupuestales, más que de otra índole, pero también criminales, porque yo creo que en el caso de los 43 de Ayotzinapa hubo responsabilidades al más alto nivel en el manejo de ese asunto, ¿no? Entonces, tampoco me espanto por el tema de que visto en el corto plazo, con una lupa, los procesos políticos pues deben ser terriblemente tortuosos, ¿no? En el largo plazo deben empezar a pasar otras cosas. O sea, yo sí creo que iniciamos una transición con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que no sabemos a dónde nos va a llevar. A diferencia de la que creíamos ilusamente que había empezado con Vicente Fox y que concluyó en el regreso de Enrique Peña Nieto 12 años después, ¿no? Creo que esta vez el desmantelamiento de los partidos tradicionales sí es real, que más bien es un autodesmantelamiento. Esto que se ha estado analizando mucho, por ejemplo, veía notas en Sin embargo, de cómo el PRI ha prácticamente cedido digamos, su capacidad de iniciativa al Partido de Acción Nacional, y el PRD, por supuesto, prácticamente desaparecido, exangüe, nos está llevando, pero también el PAN está sufriendo ese proceso, está perdiendo estados, etcétera, nos está llevando a una nueva situación no deseable, no optimista, no alentadora, de una crisis generalizada del sistema de partidos que además son sostenidos por dinero público, no hay que olvidarnos de eso, y que Morena no acaba de consolidarse, y ahí me parece que eso no está mal. Me preocuparía mucho que Morena en realidad sí se consolidara como este partido suprahegemónico, incluso superior su hegemonía a la del priismo, por tener un liderazgo carismático como el de Andrés Manuel López Obrador, con una popularidad altísima y no nomás un efecto de maquinaria como le ocurría al PRI. Ahí sí estaríamos enfrentándonos a otra cosa, a una situación que puede otra vez taponar la pluralidad política del país, ¿no? El tema de que Morena sea esta colección de tribus que por estado y también a nivel nacional no acaban de tener un piso para entenderse entre ellos, es otro ingrediente de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Pero creo que para esto nos vamos a tener que echar un par de sexenios. Espero que alcancemos, Julio, los de más edad, a ver cómo logra reencauzarse este asunto, al que no puede ser ajeno la participación de la sociedad. Y no nada más, cuando hablo de sociedad civil me refiero chilangocéntricamente
a quienes hemos estado opinando todo el tiempo sobre la cosa pública, también en las provincias, sino a una emergencia de nuevos actores políticos organizados, donde ya apuntan en algunas cuestiones estos grupos, ¿no? Por ejemplo, las organizaciones surgidas prácticamente de la nada, de grupos, de colectivos de búsqueda, como un primer paso, como un primer ejemplo. O estos sindicatos nuevos que están en un tipo de empresas nuevas, como son las transnacionales, las armadoras, tratando de configurarse, liberándose de la CTM, pero también todavía bajo la mirada de rapiña de gentes como Napoleón Gómez Ada o como Pedro Aces, que quisieran crear una nueva CTM, que no lo logran del todo porque no tienen ya esa complicidad total del poder. Ahí están ocurriendo cosas, es un caldo de cultivo, donde vamos a ver muchos Américos Villarreal, muchos, etcétera, Maras, etcétera, pero que al final esa sopa puede producir algo interesante, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, no sé si quieras abundar sobre este tema y si no te... Sí, adelante. Pues es que, o sea, que yo quisiera compartir el optimismo de Santa Rose. Es un sano escepticismo con una visión de luz de final del túnel. Yo digo que Santa Rose siempre tiene que ser optimista. Pero, por ejemplo, estoy viendo en los comentarios gente que dice que Salomón Jara no es de izquierda, que es gente de Murat, impuesta por Murat, que es parte de los acuerdos que tiene la familia Murat con el presidente. Y si lo ves, o sea, de las 6, o sea, si descalificamos a Jara, como lo están haciendo varias de las personas del auditorio, pues de los 6 candidatos de Morena no ese es uno. ¿Cuál sería el bueno ahí? O sea, Jara yo lo mencionaba porque tiene una trayectoria, pero si tiene estas alianzas con el muratismo, pues bueno. O sea, ¿qué queda de bueno? ¿Qué hay de bueno en los gobernadores que fueron electos el año pasado? O sea, es muy preocupante. ¿Qué hay de bueno, por ejemplo, en la alcaldía Venustiano Carranza de Ciudad de México, en donde al cacicazgo de los Moreno, que establecieron con el PRD, oprimiendo a la gente de Morena de Venustiano Carranza, lo premiaron dándole las candidaturas de Venustiano Carranza y manteniendo el control de ese cacicazgo sobre esa alcaldía. O sea, no sé, yo veo que la izquierda histórica, la izquierda de lucha, está contra la pared adentro de Morena, está contra la pared. Y que todos los oportunistas, todos los que andan tras el hueso, tras el esqueleto y tras el cartilaguito, todos tienen puerta abierta en Morena. Y también alguien más decía entre los comentarios, decía, Temoris, eres un ignorante, no sabes cómo se eligen a los candidatos en Morena. Pues que nos diga cómo se eligen, porque nadie tiene certeza de eso. Hay unas encuestas que nadie conoce, unas encuestas que cuando algunos periodistas han pedido mediante transparencia que Morena está obligada, como les decía, el financiamiento público, está obligada a entregar esa información, que cuando se ha pedido mediante transparencia los contratos con las empresas que hacen esas encuestas, Morena no los puede entregar. Y uno se pregunta, ¿existen esas encuestas? ¿Existen todas o existen unas poquitas? Claro, Temoris, yo me doy la palabra a mí mismo para dar un poquito mi opinión sobre este tema, pero desde luego que resulta muy preocupante que la construcción del poder político alternativo, el que esperamos que haga una transición verdadera, no solo una alternativa de siglas y de colores partidistas. Arnoldo sabe muy bien lo que significa la simple alternancia de siglas partidistas que no necesariamente implican un cambio profundo como es el que se desea en un México tan lleno de problemas. Pero cuando la construcción de ese poder político se finca en reciclar a los mismos, recurriendo a los mismos esquemas en los cuales abunda el financiamiento ilícito que compromete a los candidatos a responderle a quienes fueron los financistas de su campaña
oscuros, muchos de ellos, otros de tesorerías municipales o estatales, pues entonces esa construcción del poder político no puede responder más que a los mismos intereses que la llevaron ahí, que son los de los contratistas, de los empresarios, de los inversionistas, de los poderes oscuros, de los políticos tradicionales. Por eso a mí me parece muy importante que no rechacemos el debate desde un flanco de pensamiento progresista o de izquierda o en búsqueda de una regeneración nacional, el que pensemos qué es lo que pasa, porque más allá de los altos volúmenes de popularidad del presidente López Obrador, más allá de la evidencia de que sigue ganando elecciones, pero lo que está en el fondo no es lo numérico o lo aparatosamente cuantitativo, sino que el fondo está hacia dónde vamos y si realmente se están creando las condiciones para un cambio político, para beneficio popular y para un progreso de nuestro país. Arnoldo, ya me eché aquí un choro aprovechando la oportunidad Bueno, de que no le estuvo aquí. cedemos todo el tiempo de Arturo. Bueno, órale pues. ¿Estás de acuerdo, Arnoldo, Temoris? Va. Arnoldo, ¿sobre este tema o quieres hablar sobre...? Sí, no, Sí, algo, porque sí. me llama la atención lo que dice Temoris. Yo creo que la izquierda en México también tiene una historia que no abona mucho al tema de que pueda ser representativa en este momento. O sea, la izquierda siempre fue sectaria, nunca fue de masas, salvo contados movimientos, uno de ellos el de la tendencia democrática de los electricistas, que prohijó a este grupo de intelectuales en el MAP, el Movimiento de Acción Popular, que todos terminaron en el salinismo, ¿no? Cooptados. Sí. La izquierda se vuelve más de masas, esa izquierda, cuando pacta con el Frente Democrático Nacional y logran sumar a priistas en ese momento. Unos priistas que quizá todavía también guardaban una cuestión nacionalista, eran muy críticos de la llegada del pensamiento neoliberal o tecnocrático, como se le llamaba entonces, pero que tampoco veo que esa izquierda más profunda, digo, a la que podría representar, por ejemplo, Pablo Gómez, tenga los méritos para pelear posiciones por su trayectoria, salvo que por su constancia y su congruencia de alguna manera y su largo periplo, pero no porque se hayan vuelto interlocutores de amplios sectores de población, ¿no? Quizás salvo en algunas zonas de la Ciudad de México, quizás en, no sé, en Juchitán, en Oaxaca, pero todo eso entró a formar parte de un movimiento donde también entran estos priistas. Y bueno, ¿cuál es el mayor tema? El mayor tema es el ADN priista de todos los partidos políticos de México. O sea, el patrimonialismo, el ver a la cosa pública como un camino para enriquecerse, el meter a todos los parientes que forman parte de lo mismo, sentir que el poder público es de su propiedad. Eso está permeando en todos lados, pero es ante la ausencia de una sociedad civil. Y no me refiero a los organismos empresariales solamente, es una sociedad civil que salga a exigir, que los meta en cintura, medios de comunicación que vayan un poco más allá en cada una de las zonas del país, no nada más a nivel nacional, en combatir esta corrupción evidente que está ahí a los ojos de todo el mundo, ¿no? Aquí la tenemos con los panistas todos los días. Acabamos de publicar un reportaje en Pop Lab de que el publicista que le hizo la campaña a la alcaldesa y que aparentemente no cobró nada porque no está registrado en los gastos de campaña, acaba de recibir contratos por 5 millones de pesos en 100 días en León, Guanajuato, ¿no? Sin concursar, sin licitación ni nada para diseñar la nueva imagen del municipio. Entonces, sean del signo que sea, su principal problema es ese. Y una sociedad permisiva que deja pasar esas oposiciones en los ayuntamientos y en los congresos, que dejan pasar todo porque esperan que cuando ellos estén nadie los objete también, es lo que nos tiene también con graves predicamentos y hace que no creamos en ninguno de estos personajes, ¿no? Sí haría falta de pronto que ciertos políticos dieran ese paso adelante de escurrir el bulto de esa forma de practicar la política y que desde la sociedad recibieran un apoyo, ¿no? Creo que nos está haciendo falta mucho eso. Y dejar este juego de quién va a ganar, Morena, el PAN, cuántos estados va a ganar Morena, cuando si van a llegar van a tener las mismas prácticas unos y otros. Bueno, en Aguascalientes Tere Jiménez ya tiene acompañándola todo el tiempo, dicen que es su pareja, cosa en la que no me meto,
al famoso panista guanajuatense Luis Alberto Villarreal, ¿no? Que ya toma decisiones al interior de esa campaña y que se la ha pasado haciendo negocios desde el poder, desde que fue alcalde de San Miguel Allende hace 25 años, ¿no? Sí, sí, así es. Arnoldo, gracias. Temoris, ¿sigues en el tema o pasamos a otro? Sí, no, bueno, sobre lo que decía Arnoldo sobre la izquierda, es que no sé qué izquierda es eso, o sea, la izquierda de Amalia García y Pablo Gómez, la de Berto Castillo, o sea, estamos hablando de una izquierda de los 70 y los años 80, pero desde entonces han pasado más de 30 años y hay otras izquierdas que se han ido formando, que no pertenecen a aquellos núcleos del Partido Comunista, del Partido Mexicano de los Trabajadores, y que se han desarrollado de otras formas. Gran parte de esas izquierdas están en la creación, en el desarrollo y la creación de Morena. Izquierdas electorales, izquierdas sociales, izquierdas que de una u otra forma, dentro o fuera de ese partido, han contribuido y contribuyeron al triunfo de López Obrador. Entonces, son izquierdas que ahora se están viendo pues hechas a un lado por el pragmatismo, el mismo pragmatismo que corrompió y destruyó al PRD. Ese es un pragmatismo que va creciendo en Morena. Yo estoy de acuerdo que sí, es grave lo que llama Arnoldo, y bueno, llamamos en general este ADN priista, esta cultura política priista que está en la clase política, independientemente de la banderilla, de los colores de la banderilla bajo la que se coloque. Y también es un problema que gran parte de la sociedad reproduce y solamente entiende ese lenguaje, el lenguaje de la cultura política priista, el lenguaje del corporativismo, el lenguaje de la compra de votos, del acarreo, un lenguaje en que la única forma de ejercer los derechos es a través del influyentismo, del dinero, de la corrupción y de la presión agresiva. Por eso tenemos calles tan alteradas. Hoy Cepeda Patterson publicó en Milenio un artículo que ya publicó en el País, en donde advierte que el priismo, pues de alguna forma tenía controlado tenían controlado los cauces de expresión política y que ahora no hay un reemplazo para eso, que eventualmente estamos viendo que la conflictividad social está creciendo y no tenemos mecanismos para canalizarla. No tenemos mecanismos para canalizarla porque los partidos políticos, absolutamente todos, están entregados a la corrupción y a favorecer solamente a los cuates y a los que están cerca. O sea, son sistemas de cronismo, le dicen en inglés, que es el amiguismo, el cuatismo, y de corrupción. Y lo que apunta a eso es a cada vez mayor problemas. A la conflictividad criminal, súmele una mayor conflictividad política y social. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, pues ya se fue el tiempo. Julio, sí, te damos la palabra para que tú intervengas también y abones un poco a poner aquí. Venga, Julio, como que es tu canal, ¿eh? Como que, así como, entonces déjame ahorita ya. No, mira, lo que pasa es que se nos ha ido el tiempo de volada, ya son las 2 de la tarde con 48 minutos, nos queda espacio para pedirles opinión. Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema de 3 hechos que Felipe Calderón en el premio de Fórmula 1, Enrique Peña Nieto y su visa dorada, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Sinaloa? ¿Qué nos dice sobre estos temas, Arnoldo? Vaya cóctel. Sí. Bueno, Felipe Calderón, que pretende ser muy crítico de lo que está pasando acá, bueno, pues tira al agua cualquier posibilidad de avanzar, fortaleciendo al movimiento de oposición a López Obrador con esta posibilidad que tiene de estar ahí en Madrid, feliz de la vida, como si no pesaran en su ánimo y en su conciencia todos los males que le causó a México, ¿no? Y ahí hay, García Luna, la guardería ABC, el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que terminó convertido en una guerra civil, que nos tiene con estas cifras de 100,000 desaparecidos y también decenas de miles de muertos. ¿Con qué cara? Y bueno, pues yo creo que muy mal por Checo Pérez, muy bien que ganó el premio, muy mal por haber escogido a este personaje para celebrar, ¿no? Pero
bueno, pues es su decisión y es su libertad. A mí lo de Peña sí me tiene molesto desde hace tiempo. O sea, yo creo que si había una posibilidad de que México mandara una lección clara de evitar la impunidad de los presidentes de la República, individuos que manejan demasiado poder y que manejan discrecionalmente, por más que se hayan puesto ahí candados y transparencias, los presupuestos públicos y las decisiones que implican también pues manejos monetarios con las decisiones de Estado, que los benefician enormemente, era Enrique Peña Nieto. O sea, que el presidente López Obrador, sus secretarios, su fiscal, porque es suyo más que de todos nosotros, tenían elementos para que alguien fuera enjuiciado por haber abusado de su poder y haberse beneficiado personalmente, ese era Enrique Peña Nieto. Y que decidió no hacerlo. No sé realmente hasta hoy a cambio de qué. No sé si Enrique dobló las manos y no sé si Enrique Peña Nieto también estuvo detrás de la persecución oportuna a Anaya, que aparte se lo merecía, ¿no? Estaba lavando dinero desde que era diputado federal, pero que hayan sido pactos políticos, porque eso nos retrae a cero cuarta transformación, cero, todas las cosas que dice el presidente López Obrador, sus mantras, con los que a muchos nos convenció de que podía haber el inicio de un cambio sin esperar milagros, sino un cambio en la actitud de la cumbre de las instituciones políticas mexicanas, pues se diluyeron, ¿no? Y bueno, ya que Peña Nieto resida en Madrid o en Marte y se la pase bomba o se la pase tristísimo, pasa a segundo término con el tema de que en México somos incapaces como sociedad de llamar a cuentas a individuos que utilizan el Estado para su beneficio personal y para descuidar todo lo demás, ¿no? Que mientras eso no ocurra, pues este país no tiene una maduración política, ¿no? De ningún tipo, y la impunidad además baja a todos los demás, esa sí se distribuye, no como las utilidades que quiere el neoliberalismo, gotea por todos lados la impunidad en el sistema político mexicano, ¿no? De Sinaloa, pues qué cosas, ¿no? Creo que ahí hay un serio tema con el territorio que sí gobierna el crimen organizado, digo, ahora sí que territorialmente, válgase la redundancia, donde puede haber incursiones de fuerzas militares, como hemos visto desde los años 70, sí, desde que Gers Manero dirigía la Operación Cóndor, ¿no? Para tratar de taparle el ojo al macho, erradicar algunos cultivos, extorsionar a los propios narcotraficantes, etcétera, pero que una vez que se retiran es una forma de vida que continúa, que es además productiva económicamente, no solo para que muchos sobrevivan y tengan, digo, debe haber también clases sociales entre los narcotraficantes, unos explotados y otros explotadores, sino que ha generado imperios como los que ya hemos visto, ¿no? Y que, bueno, sobre eso no se está haciendo nada, absolutamente nada, y eso no puede hacer más que empeorar, pero además es sistémico, porque los norteamericanos también son cómplices del tema, ¿no? Porque también ahí, bueno, ya sabemos todo lo que pasa con esas agencias que administran el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Hay ecosistemas en otras partes del mundo iguales a estos. Los hay en Afganistán, los hay en Turquía, etcétera. México no puede ser la excepción, además estamos más cerca del mercado más grande, ¿no? Claro. Bien. Arnoldo, pues gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre esos tres temas? Peña Nieto y su visa dorada, Felipe Calderón y su chapuzón en la Fórmula 1 de Mónaco y el presidente López Obrador en Sinaloa. Por favor, Temoris. Cuando termine Temoris, Julio nos va a dar calificaciones por este examen que nos están poniendo. Oye, pues bueno, yo creo que podríamos decir de manera muy fantasiosa que el primer damnificado de lo del Checo Pérez y Calderón, pues es el papá del Checo, que de alguna forma cree que ser el papá de un piloto de Fórmula 1 le da credenciales para ser candidato presidencial. Ahora, ¿quién lo alentó? Pues quien lo hizo diputado teniendo credenciales cero. Pero bueno, o sea, sí es. Pero o sea, cuando comparas el destino de nuestros expresidentes, lo que hicieron saliendo del poder, pues da la impresión de que los expresidentes del PAN
le han tenido más apego, que no amor, más apego a México que los expresidentes del PRI. O sea, Salinas, Zedillo y ahora Peña Nieto se fueron y Calderón y Fox se quedaron, ¿no? O sea, Fox para hacer ridículo y Calderón para las perversidades, o sea que igual hasta mejor se hubieran ido. Y pues también Salinas regresó también para sus perversidades. Pero bueno, o sea, como que sí llama la atención que los priistas salen corriendo luego y los panistas se quedan. A ver qué pasa con Andrés Manuel. Él dice que se va a ir a rancho, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona. El caso es que somos un país que les paga en México o en el extranjero exilios dorados a sus expresidentes corruptos. Esta investigación que hizo el diario El País, y subrayo que es el diario El País porque las personas que tienden a estigmatizar a personas y a medios de comunicación dicen, si lo hizo El País está mal, porque Andrés Manuel ha criticado El País. Bueno, pues fue el diario El País el que hizo la investigación y reveló que Peña Nieto está en este exilio dorado con departamentos y casas carísimas de superlujo en las zonas más caras de España. Y esto debería darle pie a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación, a pedirles a aprovechar los acuerdos que hay con la Unión Europea y con España para pedir información financiera, para ver de qué manera Peña Nieto, con su salario de presidente y de exgobernador, se pudo dar el lujo de comprar estos residencias que lo ponen a vivir junto con la gente más rica de Europa. Entonces, pero obviamente Alejandro Gertz Manero no lo va a hacer. Una de las peores decisiones que ha tomado el presidente López Obrador fue proponer y hacer elegir a Alejandro Gertz Manero para ser 9 años fiscal general de la República, para que utilizara esa fiscalía, que debería ser ejemplo de renovación, como el vehículo para sus caprichos y para sus venganzas personales. A final de sexenio, ¿qué es lo que nos va a dejar? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Quién va a estar en la cárcel entre tanto corrupto que debió haber sido procesado por la Fiscalía General de la República? Como pinta, solamente Rosario Robles, que no es que no se lo merezca, pero es que no puede ser la única. Al menos los expresidentes anteriores agarraban algún pez gordo y lo encerraban pues para dar ejemplo y para la simulación. Aquí tenemos una pececita de medio pelo y es todo. Bueno, pues Temoris y Arnoldo, el examen ha terminado. Muy buenas calificaciones. ¿Quién se ganó la para todos camiseta? ustedes. La camiseta la tienen puesta y se la han ganado ustedes permanentemente. Así es que, pues, gracias Arnoldo por esta ocasión. Gracias, buenas tardes. A reserva de lo que desees agregar, Arnoldo. Nada más comentar que ya en el chat dijeron que sí soy Jaime Maussan porque dije que Peña podía vivir en España o en Marte. Acepto. Demostrado. Sí. Temoris Greco, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, gracias, Arnoldo. Y bueno, solamente invitar, el próximo martes, al 7 de junio, vamos a estrenar aquí en TV UNAM, vamos a hacer un segundo pase de Dos Relámpagos al Alba, que es esta miniserie documental que hicimos sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco y cómo la intervención de 5 instituciones gubernamentales no ha sido suficiente ni siquiera para que a 6 años del crimen terminen la averiguación previa. Es un ejemplo que muestra cómo ese sistema ya ni siquiera es negligente, es cómplice. Y también lo vamos a liberar en redes. Entonces, junto con un podcast para aquellos que les gusta más escuchar que ver. Y gracias, Julio, Arnoldo, a ver ¿qué nos traes? Santa Rose. Falta. No hay Navidad de verano, hay que esperar. No, pero con ese tono sí, tiene que ser primaveral, por supuesto, con las jacarandas y las ay, se me olvidó esta otra pregunta. Es para superar el pesimismo que de repente nos agarra a todos. Sí, excelente. Sí. Pues gracias, Arnoldo. Gracias, Temoris. Nos vemos pronto. Hasta luego. Temoris, gracias. Buenas tardes. Gracias.